¿Sabes cuáles son las enfermedades raras? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de este tipo en nuestro país? ¿Crees que estas se pueden prevenir o detectar de forma temprana en el embarazo? Pues quédate a escuchar nuestro podcast. Hola, yo soy el doctor Sebastián Chihuano y el día de hoy tengo el honor de presentarles a la doctora Sofía Ortiz. La doctora Sofía es una médico especialista en genética y el día de hoy nos iluminará acerca de las malformaciones y las enfermedades raras. Si quieres saber más de estos temas, quédate en nuestro podcast. Hola y bienvenidos a este nuevo podcast que estamos realizando el día de hoy, que tenemos el gusto de contar con mi amiga, la doctora Sofía Ortiz. Un gusto, Sofía, tenerte aquí. Hola Sebastián, de hecho Sebastián fue mi estudiante cuando yo era su profesora en sexto semestre, que es lo que él quería comentar. Ajá, sí, y así nos conocimos ya hace 3 años, ajá. Pero yo no le caía bien, creo, al principio. Era un poco reclamón, pero luego se hizo mi interno favorito. Sí, porque nos volvimos a encontrar en el hospital, en el Baco Ortiz, que fue mi última rotación en pediatría. Y fue chistoso porque de hecho no me tocaba rotar contigo, sino que por cosas del destino me cambiaron de servicio y ahí estuve con la doctora en la consulta externa, que fue full chévere en unos casos. Sí, fue chévere, viste varios casos chéveres y sobre todo me ayudaste un montón. En ese mes que fue poquito, pero que sí vimos algunos casos bien interesantes. Sí, de ley. Y desde ahí la doctora se ha vuelto mi amiga. Nos contamos full cosas así. Y ya pues ahorita me está acolando a hacer este nuevo podcast del día de hoy. Entonces, Sofía, a ver, quiero que le cuentes a la audiencia, que nos cuentes a los que están viendo este podcast más o menos, ¿por qué decidiste tú estudiar medicina y por qué te especializaste tú en genética médica? A ver, medicina creo que decidí en el último año del colegio porque me gustaba la biología. Y porque me gustaban las clases de genética. De hecho yo empecé a estudiar medicina porque quería hacer genética. Tenía la opción de hacer biología o hacer medicina. Y entonces hablé en esa época con uno de los genetistas que ya es bastante conocido y me recomendó así como las opciones en realidad. Y me pareció mejor ser médica porque me parece que uno puede, no sé, interactuar más con las personas, tratar más directamente con los pacientes. Pero en realidad entré a medicina para ser genetista. Claro. Tal vez en algún momento de la carrera, como uno ve tantas cosas... O sea, desde el principio ya tenías... O sea, entré por ese motivo. Ya. A lo largo de la carrera, creo que tal vez lo fui olvidando un poco. Pero cuando yo estaba graduada, después de hacer la rural, otra vez me volvió esa como interés por hacer genética y fue por eso que busqué la especialidad del posgrado en Brasil. Y fue ahí que me fui a especializar. 3 años de residencia en Sao Paulo, en Brasil. ¿Y qué tal ahí en Brasil? Súper bien. ¿Qué tal la vida allá en Brasil? Brasil es un país increíble en medicina, está súper avanzado. El brasileño es como una persona que te acoge mucho. Ya. Y cuando es como una dinámica de aprender muy interesante en la que los tratantes siempre están dispuestos a explicarte cuando tú no sabes algo. No es como esa idea de que si no sabes está muy mal y tal vez te van a reclamar o algo así, sino que te explican. O sea, como que te impulsan a aprender más. Sí, como que te tratan bien, esperan obviamente que tú des una respuesta, pero si lo haces, ellos siempre están ahí para explicarte. Entonces, el aprendizaje es como bastante agradable, el ambiente es agradable y en general los pacientes inclusive, es decir, el brasileño es alguien muy acogedor. Ya. Entonces fue una buena experiencia. A pesar de que, claro, es otro idioma, ¿no? Pero igual... Otro idioma muy parecido al español, pero claro, Ya. Al principio siempre hubo el choque de empezar a hacer consulta en otro idioma. Claro. De que el paciente te ve un poco extraño porque no te comprende y que tú tampoco le comprendes al paciente. Pero bueno, eso poco a poco se fue resolviendo. Ya. Y más o menos tú que ya ahorita estás muy metida de ley en todo el mundo de la genética y que, claro, o sea, tratas a muchos pacientes que tienen enfermedades genéticas, ¿qué es lo que más ves en la consulta? O sea, ¿qué es lo que más llegan a la consulta del hospital y también la parte privada? ¿Qué es lo que más sueles ver en esos casos? A ver, lo que más veo son pacientes en edad pediátrica. De hecho, trabajo en el Baco Ortiz, que es un hospital pediátrico, y es porque la mayoría de enfermedades genéticas se manifiestan justamente en el periodo perinatal y en la infancia. Entonces, digamos que el 80-90% de la consulta en genética es de pacientes en edad pediátrica. La gran mayoría de ellos son por malformaciones o anomalías congénitas, atraso del neurodesarrollo,
algunos rasgos faciales un poco distintos, lo que llamamos dismorfismos en medicina o en genética. Autismo también empieza a ser como uno de los motivos más comunes de valoración por genética. Antecedentes familiares, es decir, alguna condición que ya se identificó en un hermano o en algún miembro de la familia cercano. En general, digamos que en la edad pediátrica es eso. En la edad adulta, en general, son más síndromes de predisposición a cáncer. Claro. Digamos que a modo general. Como por ejemplo cáncer de colon, cáncer de mama. Claro, ¿verdad? como los cánceres que son como más genéticamente determinados. Es decir, cuando vemos familias donde muchos miembros han tenido cáncer, algunos cánceres poco frecuentes o una persona con varios cánceres. O también, claro, muchas personas en la familia diagnosticados de edad temprana. Es decir, personas se diagnostican a los 30, 40 años, menos de 50 años. Es decir, claramente hay una susceptibilidad en esa familia. Claro. Pero eso más en la edad adulta. De ahí lo que te comentaba en la edad pediátrica. Claro. Y por ejemplo, bueno, nos comentaste acerca de qué es lo que más ves, pero los pacientes, ellos, ¿cómo pueden identificar de que deben ir a una consulta genética? O sea, ¿cómo pueden decir, bueno, yo quiero o yo debo ir a una consulta con una genetista? A ver, en genética hay como una particularidad, es decir, en general el paciente va a genética porque es derivado de un médico. Entonces es muy poco común que el paciente diga, me voy a hacer una consulta con el genetista. Si hay casos, por ejemplo, en los que tal vez ya hay conciencia de alguna condición genética diagnosticada o en alguien cercano, en otro familiar, alguien que quiera hacerse algún tipo de prueba preventiva, digamos, pero que ya tenga esa conciencia quizás de alguna otra persona con un diagnóstico, con una condición genética, que le haga tener como que ese reflejo de tomar la cita, decisión, digamos. claro. Pero en general, así, el porcentaje más grande de pacientes son derivados de otras especialidades, mucho de pediatría, específicamente en neuropediatría, cardiopediatría, oncología, por ejemplo, en adultos. Casi siempre, sí, la enorme cantidad de pacientes son referidos. Muchas veces el paciente llega a la consulta y no sabe por qué está ahí o qué es lo que se le va a evaluar en esa consulta. Entonces, sí existe un porcentaje más que nada por exámenes preventivos, pero la gran mayoría son referidos. Pero ¿qué tan frecuente es de que vayan por prevención? Así, o sea, ¿sí te ha tocado algunos casos de que digan, bueno, o por ejemplo, algunas razones es los abortos, ¿no es cierto? Abortos recurrentes, o sea, abortos que pasan, que son muy seguidos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿ha habido esos casos también de que te ha tocado, o más bien las personas ya después de tener en general varias? Ha sido así. Es decir, no sé, ahora no me viene a la mente una persona que haya tomado una cita así como por su... que venga del propio paciente o de la propia persona. Abortos recurrentes, por ejemplo, hablando igual de evaluación genética en personas adultas, en general es referido del ginecólogo. Es decir, hay diferentes guías, digamos, en la que a partir de 2 abortos o a partir de 3 abortos, dependiendo lo que nosotros nos guiemos como protocolo, ya es una indicación de investigar por qué. Entonces, obviamente se tienen que descartar algunas causas. Habiéndose descartado esas causas, por ejemplo, hematológicas, inmunológicas, la siguiente es hacer una evaluación genética. Pero siempre que me pasó a mí ha sido justamente derivación del ginecólogo, por ejemplo, la gran mayoría de veces. Casos de infertilidad también, las clínicas de infertilidad en general también tienen como muy asociada la evaluación genética, digamos que como parte del protocolo de la evaluación de un paciente en el que se investiga justamente infertilidad. Pero de verdad que rara muy vez. poco común, así yo sí, no sé, alguien quizás que ha tenido más un tipo de cáncer sí puede surgir del paciente, así como de buscar tal vez algún tipo de examen predictivo o preventivo. Pero en general son pacientes referidos. O sea, quizás falta... Por el momento, perdón, no estamos todavía en la medicina de la prevención. Y eso es justo algo que seguramente va a ir cambiando a lo largo del tiempo, es decir, intentar pues prevenir antes de tener que ya tratar, digamos, directamente. Claro, o sea, sí falta un poco más de conciencia por parte de los pacientes, digamos, para ir a un tipo de consulta de genética. Sí, es también en general la mayoría de personas, digamos, me incluyo, vamos al médico cuando estamos con alguna cosa. No hacemos los controles regulares, ¿no es cierto? Es decir, todos sabemos de eso, vemos a nuestros padres, no sé, es la mayoría, es como la manera en la que se lleva la salud, digamos así. Lamentablemente, lo ideal es obviamente hacer prevención. Pero, pues en un mundo ideal, veamos si más adelante empieza a cambiar. Y yo creo que va a cambiar. Pues, claro, es lo que tenemos que hacer de ley de ahora en adelante. Como médicos y como pacientes también, llegar a prevenir más que tratar la enfermedad, que es lo mejor, ¿no? Ahora, entrando justamente en materia de lo que el día de hoy vamos a hablar, hoy vamos a tratar acerca de malformaciones y de las enfermedades raras. ¿Qué son las malformaciones
y qué son las enfermedades raras. Entonces cuéntanos más o menos cómo le ven a las malformaciones, cómo definen o cómo se llevan este tema de las malformaciones en genética. A ver, una malformación es una alteración estructural de un órgano, de parte de un órgano, digamos así. Ahora, necesariamente una malformación es genética, no. Es decir, existen causas ambientales que pueden causar malformaciones. Como por ejemplo, lo que nosotros llamamos teratógenos, es decir, puede ser, por ejemplo, la exposición a radiación, puede ser el uso de ciertos fármacos que están contraindicados en el embarazo. Puede ser, ¿cómo cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo algunos antiepilépticos, el ácido valproico, la carbamazepina. Una mujer epiléptica es alguien que tiene que planificar su embarazo para justamente modificar el anticonvulsivante antes de quedarse embarazada. Claro. Por ejemplo, hay fármacos que se escuchó mucho en la década de los 60, 70 que causaron graves malformaciones de miembros, como es la talidomida. Claro. Es un caso de los más, digamos, sonados. También ahorita un fármaco muy usado, la isotretinoína, ¿no? También. Que es usado, por ejemplo, para el acné. Exacto, y es algo que el ginecólogo siempre está notificando al paciente o a la paciente, digamos, eventualmente, de que si llega a estar queriendo planificar un embarazo, tiene que notificarlo para suspender la medicación. Entonces, son fármacos que sabemos que están asociados a alteraciones del desarrollo fetal y a malformaciones. Pueden ser cosas muy comunes o muy del día a día, como la ingesta de alcohol, es decir, es una droga social. No existe una dosis segura de uso de alcohol o de ingesta de alcohol durante el embarazo. Sabemos que es mucho más, podría llegar a ser más nocivo en el primer trimestre. Claro. La recomendación, al menos nosotros en genética recomendamos definitivamente no utilizar, no consumir alcohol. Ajá. Claro. Pero bueno, estas serían como causas externas. Algunas enfermedades maternas, como puede ser diabetes materna, el estado de hiperglicemia puede producir malformaciones. O sea, diabetes. Una diabetes no controlada justamente es algo muy común, puede ser algo muy común. O enfermedades quizás menos comunes como la fenilcetonuria. Entonces esta elevación de fenilalanina puede también producir malformaciones. Son cosas tal vez menos comunes, pero que justamente es una enfermedad genética, ¿no? Que también a su vez es una enfermedad genética. Ajá, exacto. Entonces digamos que hay factores externos que pueden causar estas alteraciones, anomalías congénitas o alteraciones del desarrollo de las estructuras de órganos. La otra es que sean realmente alteraciones genéticas. Hay algunos genes del desarrollo o algunos síndromes específicos de enfermedades raras, digamos, enfermedades cromosómicas, enfermedades de tanto tipo que existen y que se asocian a malformaciones, sea una o sean varias. Ajá. Ya, ¿y cuáles son las malformaciones más comunes que suelen ver en la consulta de genética? Porque, o sea, también hay distintas, ¿no? O sea, hay unas que más se encuentran en el país y otras que en cambio no llegan a verse tan comunes en la consulta, ¿verdad? Claro, a ver, en el Ecuador no tenemos lamentablemente un registro de anomalías congénitas, es decir, no tenemos datos, lamentablemente. Sí se están haciendo algunos planes piloto para empezar a tener justamente un registro de esto. Pero bueno, cuando hablamos de anomalías congénitas, virtualmente podemos tener cualquier tipo de alteración de la estructura de un órgano. Las más comunes que vemos en consulta quizás son alteraciones del pabellón auricular, lo que conocemos como microtia. O sea, una oreja chiquita. Una oreja pequeña, o asimétrica, a veces el conducto no está abierto, o puede ser diferentes grados, puede ser algo más leve, así como algo ausencia total, por ejemplo, del pabellón auricular. Es muy común la microtia, muy común también la hendidura del labio del paladar. Y en general, eso, por ejemplo, a veces... Lo que conocen como el labio leporino, ¿no es cierto? Labio leporino. ¿Qué más? Defectos del tubo neural, es decir, cuando no se cierra por completo justamente la columna o el tubo neural, no sé cómo más explicar de una manera más sencilla. Suelen ser comunes también algunas, por ejemplo, como esta última que les menciono, está asociada a déficit de ciertas vitaminas que justamente se suelen administrar a las mujeres embarazadas y que idealmente deberían de tomarse inclusive antes de que una persona se quede embarazada, justamente para prevenir o para disminuir la probabilidad. Claro. Ya, y por ejemplo, la mayoría de esas malformaciones pueden ser tratadas o no necesariamente, o hay algunas que en cambio ya la persona no puede seguir viviendo definitivamente por tener ese tipo de malformación. A ver, depende de la malformación. Entonces hay malformaciones que se catalogan en malformaciones mayores y menores. Una malformación menor sería aquella que no causa o que no necesita un tratamiento médico, por ejemplo. Ya. O sea, que es algo estético, por así decirlo. Puede llegar a ser estético, que eso eventualmente sí puede tener un impacto en el paciente, obviamente. Claro. Pero, a ver, es difícil de separar. Digamos que algo puede ser muy leve, como una úvula bífida, por ejemplo, o una pequeña foseta preauricular. Algo que en general no va a requerir una intervención quirúrgica, un tratamiento o una intervención médica. Digamos que ese sería ejemplo de una anomalía menor.
Ahora, una malformación mayor en general requiere tratamiento médico, que sea quirúrgico, la gran mayoría de veces. Por ejemplo, si es una malformación grave del corazón, algún defecto de pared abdominal, justamente lo que hablamos del labio leporino, son malformaciones que van a requerir una intervención médica e inclusive una intervención quirúrgica, y que van a tener un impacto justamente en la supervivencia dependiendo de la gravedad. Es decir, si es una malformación cardíaca extremadamente grave, pues eso puede obviamente afectar la vida del paciente, es decir, un impacto en el pronóstico. Así como hay otras que una vez que se resuelven quirúrgicamente, ese paciente puede quizás hacer su vida completa, quizás, no más seguramente si no tiene nada más, normalmente toda su vida ya fue. Fue cuestión de una cirugía. Y por ejemplo, el hecho de que una persona tenga una malformación, o sea, digamos, ya nace, le ven y ven que tiene, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, lo de la oreja chiquita, lo que se llama microtia. Por ejemplo, ¿eso quiere decir de que necesariamente la persona va a tener alguna otra malformación? ¿O puede solo tener esto, digamos, el problema exacto, el problema de la oreja, nada más? Pues sí, es decir, hay las dos opciones. Es decir, la gran mayoría de veces, afortunadamente, las malformaciones son aisladas. Es decir, puede ser una microtia unilateral, por ejemplo. Absolutamente el paciente no tiene nada más. Y es por eso que, bueno, siempre que estamos examinando un recién nacido hay que justamente buscar activamente que haya alguna malformación. Si se encuentra alguna, hay que activamente buscar si hubiera otra, o descartar básicamente que haya otra. Entonces puede haber la opción de que una persona nazca con una malformación y esta sea aislada, se han descartado cualquier otro tipo de alteraciones. O sea, solo tenga esa, ¿no es cierto? Solo tengo eso, exactamente. Así como también existen casos en los que lamentablemente una malformación viene acompañada de otras. Entonces puede ser una microtia asociada, por ejemplo, a una cardiopatía. O sea, la microtia asociada a alguna malformación de la columna, alguna malformación renal, por ejemplo. Entonces, en ese caso ya estamos hablando de cuadros sindrómicos, en el sentido de que hay varias alteraciones. Mientras más alteraciones haya, es más probable que tengan justamente una causa genética atrás. Entonces la idea es justamente hacer esa separación de si es algo aislado, y utilizaríamos este término de multifactorial. Es decir, sabemos que hay una susceptibilidad eventualmente de la parte genética, a veces preguntamos en la familia un antecedente, o algún factor de riesgo, como lo que comentamos de teratógenos. La otra es que pues, realmente si son malformaciones varias, o asociados a alguna otra manifestación, pensemos que son casos sindrómicos, es decir, ahí ya estamos hablando quizás de alguna condición genética específica. O sea, un síndrome es cuando una persona tiene varias malformaciones, digamos, o sea, tiene una combinación de malformaciones, ¿no es cierto? En general, sí, síndrome quiere decir que tenemos varias alteraciones o manifestaciones, pueden ser varias malformaciones, puede ser una malformación y, por ejemplo, yo que sé, algún atraso del neurodesarrollo, alguna otra alteración, y eso tiene una causa específica definida. Por ejemplo, yo que sé, alguna alteración de cromosomas o alguna alteración genética muy puntual. Es decir, conocemos la causa específica. Síndrome quiere decir varias alteraciones causadas por una única causa, digamos. Que se puede definir. Y también, bueno, o sea, estas son partes, o sea, por ejemplo, los síndromes también son partes de algún tipo de enfermedades específicas. Como que se clasifiquen. Pues se pueden se pueden clasificar de diferentes maneras. Hay síndromes que podrían estar causados, al menos en genética de lo que estamos hablando, por trastornos cromosómicos, por ejemplo. Otros pueden ser por enfermedades, yo que sé, monogénicas, o por alteraciones de metilación. En general, la gran mayoría de estas condiciones, aunque así si las tomamos en conjunto, son un número importante. Pero aisladamente suelen ser condiciones poco comunes, o enfermedades raras. Digamos que estas condiciones que afectan a un número reducido de personas, no son muy comunes individualmente. O sea, sí, justamente así lo definen a las enfermedades raras. O sea, o ¿cómo las llegan a... ¿Cómo les llegan a definir estas enfermedades? Porque parte de estas enfermedades son también genéticas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo llegan a definir estas enfermedades raras? A ver, hay varias definiciones, no hay como una norma específica o una estandarización. Pero en general, una enfermedad rara es una condición que va a afectar a un número reducido de personas, es decir, muy poco frecuente, y ahí el punto de corte es lo que suele variar. Puede ser menos de una en 5.000 personas, una en cada 10.000 personas. Hay diferentes, digamos que, definiciones. ¿Y de qué depende eso? O sea, la definición que elijas, digamos. Pues seguramente ha sido en base a prevalencias que se han visto en diferentes regiones donde se han hecho estudios. Entonces hay condiciones que a medida que justamente han avanzado los diagnósticos genéticos, porque más del 80% de enfermedades raras tienen una causa genética. ¿Y el otro 20%? El otro 20% a veces pueden ser problemas autoinmunes, digamos, alguna cuestión inmunológica que no tiene necesariamente una base genética.
A veces puede ser alguna forma poco común de una enfermedad más frecuente, como algunos tipos raros de cáncer, por ejemplo. Alteraciones reumatológicas también, digamos que también entran de esta parte de inmunología. O alguna otra cosa que no se encaje en eso, pero la gran mayoría realmente, las que nosotros catalogamos como enfermedad rara, tienen justamente una base genética. Y entonces es difícil de saber esto del punto de corte, porque el acceso a los exámenes genéticos no siempre ha estado presente. De hecho, todavía aquí no es tan fácil. Y a medida que justamente ha avanzado las técnicas de diagnóstico en genética, hemos podido identificar o darles nombre, de hacer diagnóstico específico. Es decir, ahora ya se puede hacer eso. Ahora, punto de corte no sabemos qué es lo poco frecuente aquí en Ecuador. No va a ser lo mismo que sea poco frecuente en otro país, por ejemplo. Eso no tenemos un registro todavía de eso. Y se está trabajando. Se está llevando eso también. Pues también es otro de los proyectos a nivel del país, es decir, poder tener un registro de personas con enfermedades raras, para saber cuáles serían las enfermedades raras aquí en el país, quiénes son las personas que las tienen. Y la idea es justamente con este registro poder... primero que los pacientes tengan acceso al seguimiento, al diagnóstico, al tratamiento si lo hubiere que necesiten, más que nada para políticas de salud pública, es decir, mejorando justamente en estas enfermedades que son muy poco visibles, que afectan a muy pocas personas y que eventualmente no se pueden tratar por ejemplo, el primer nivel de salud, es decir, necesitan un equipo grande de médicos en general. Chuta, o sea, entonces la mayoría de estas enfermedades, claro, son de causa genética, entonces. La mayoría son de causa genética. Eso claro. Sí. Y más o menos, ¿cuál es el impacto social que esto causa? O sea, porque claro, bueno, son enfermedades que no muchas personas la tienen, ¿no es cierto? Y claro, bueno, he visto de que justamente este tipo de enfermedades existen algunas fundaciones que se arman justamente como para dar un poco más de visibilidad a estas enfermedades, ¿no? Pero, ¿qué impacto tiene esto? O sea, tanto en la parte social como en lo psicológico, a las personas que o tienen hijos o bien esas mismas personas poseen estas enfermedades raras. Pues es un costo muy alto, es decir, yo creo que ninguna pareja o ninguna persona cree que va a tener un hijo o una hija con alguna de estas condiciones. En general, el diagnóstico, primero está la odisea del diagnóstico, es decir, se convierte en este término porque a veces los síntomas son inespecíficos, el paciente ha ido a un número muy grande de especialistas o de médicos y en realidad el tiempo de diagnóstico suele ser muy largo. Entonces eso ya es una primera carga que la familia y que el paciente van a tener que vivir. Eso ya es lo primero. Después tener ese diagnóstico... O sea, y está eso ahí la incertidumbre. Hasta eso tal vez no se está haciendo el tratamiento. Exacto. Claro. No saber qué es, no saber cómo tratar. Claro. Tal vez no tratar lo que se podría tratar a tiempo, sino si se diagnosticase antes. Entonces, primero esta primera parte de no saber, del tiempo que se pierde, el dinero seguramente, todo lo que se pierde en intentar llegar al porqué o al diagnóstico. Eso ya es una primera carga enorme que sufren los pacientes y sus familias. Ya teniendo un diagnóstico, no siempre hay tratamiento. Entonces, claro. ¿Qué se hace? Se trata el síntoma. Eventualmente los síntomas son variados y requieren varios especialistas o requieren algún tipo de terapia, por ejemplo, terapia física o terapia cognitiva o terapia ocupacional, terapia de lenguaje, medicaciones. O sea, como por ejemplo personas que tienen, o sea, que por causa de un síndrome o de alguna enfermedad genética tienen convulsiones también, por ejemplo. Exacto, puede ser un cuadro de alguna condición un poco frecuente. Y tratamos la convulsión, digamos, pero no la enfermedad. Exacto, no tratamos porque no hay una, digamos, lamentablemente hasta el día de hoy no existe la cura para las condiciones genéticas. Para algunas empiezan a haber tratamientos nuevos, pero son excepciones en las que la medicina va avanzando poco a poco. Hay otras en las que lamentablemente nos toca tratar los síntomas. Entonces el impacto, como te digo, es muy grande, tanto a nivel de la parte de emoción, o sea, la parte emocional es muy grande porque realmente los padres, la madre, casi siempre es más común que sea la madre se convierte en la cuidadora. Y se convierte esa en la vida de esa familia. Necesitan apoyo desde todo punto de vista, psicológico, económico, y acceso a justamente el tratamiento o al menos el soporte médico que requiera cada persona, que tiene que ser individualizado, ¿no? Son casos, digamos que especiales en el sentido que son únicos, no es algo estandarizado, eso también es complejo. O sea, y aquí, por ejemplo, y aquí en el país se lleva tanto por la parte privada como también por la parte pública esa cuestión de los tratamientos, ¿verdad?
Sí, es decir, el manejo clínico, el manejo... Sí, claro. Claro, sí, es decir, lo que también me imagino que es lo más común que pasa es que también al ser enfermedades crónicas, es decir, son enfermedades con las que el paciente va a tener que vivir toda su vida y su familia, largas. Van a requerir soporte, cuidado médico constante. Entonces, eso es algo que tiene un impacto muy alto en la parte económica, es decir, no es... seguramente en la parte privada entran cuestiones de seguros. También se complica un poco por la condición de diagnósticos genéticos. A veces no hay una legislación específica de cobertura de seguros médicos en caso de enfermedades genéticas. Eso es bastante complejo en realidad, porque hay algunas cosas que, como te digo, son relativamente nuevas en tener diagnósticos. Hay pacientes que se encuentran con ser, no son los únicos, pero que no encuentran otra persona que tenga ese diagnóstico. Y no son los únicos porque otra persona que tendrá no tienen diagnóstico, pero se sienten que son las únicas personas. Y ahí entran lo de las asociaciones, para justamente que ellos sepan que hay más personas con estas condiciones y puedan tener el apoyo y la visibilidad que hace falta. Claro, últimamente vi, cierto, que se estaba hablando bastante de la enfermedad de Duchenne, ¿no es cierto? O sea, también en los medios estaba saliendo un poco de lo que es la enfermedad de Duchenne, ¿no es cierto? Pues es una condición genética. Ahora sí, es poco frecuente, depende de cómo se ponga el punto de corte, es decir, se estima que afecta una de cada 5.000 varones aproximadamente. Como que más o menos también es una enfermedad rara, es decir, ¿no es cierto? Sí, es una enfermedad poco frecuente, pero justamente lo que mencionamos hace un rato, es decir, lamentablemente es una enfermedad genética, hereditaria y progresiva. Ahora, dentro de las enfermedades genéticas, desde las que quizás es común, dentro de las poco comunes, si podemos decir así, y en ese sentido existen medicamentos o opciones de tratamiento un poco diferentes. Y entonces ahí entra un poco seguramente la parte del debate de poder tener acceso a estos tratamientos nuevos, que son nuevos de verdad. Aquí en el Ecuador son nuevos también, así son nuevos acá afuera, pero acá los pacientes luchan para poder tener acceso a alguna medicación que pueda darles una mejoría en la calidad de vida. Lamentablemente no son medicaciones que curen la condición, pero la idea es mejorar la calidad de vida del paciente. Pero sí se ha logrado, ¿no es cierto?, dar tratamiento, como por ejemplo en el Hospital Baco Ortiz se da tratamiento a algunos pacientes que tienen otras enfermedades, ¿no?, como la mucopolisacaridosis, por ejemplo, ¿no? Es decir, otra enfermedad en la que se puede dar tratamiento de reemplazo enzimático, por ejemplo, si no cura, pero se sustituye eventualmente la enzima que el paciente en su cuerpo no puede producir, para intentar retardar la progresión de los síntomas. Entonces, ejemplos realmente son con las manos, dedos de las manos que podemos contar, Duchenne, algunos tipos de mucopolisacaridosis, atrofia muscular espinal, y así van apareciendo algunas condiciones para las que empiezan a haber tratamientos nuevos. Lamentablemente, realmente no es la realidad de la gran mayoría de las enfermedades genéticas o de las enfermedades raras. Existen cosas nuevas, sí. Ahora, curativa es poco probable todavía. Qué lástima. Es complejo en realidad. Y bueno, sabiendo de que justamente no hay tratamiento, lo que estábamos hablando ahorita en un principio al comenzar el podcast acerca de la prevención, ¿no es cierto? ¿Hay alguna forma tal vez en la que se pueda prevenir el tener estas enfermedades genéticas o el hecho de las malformaciones también? ¿Se puede llegar a prevenir de alguna manera? A ver, para prevenir lo más fácil, digamos, sería evitar estas cuestiones ambientales que hablamos al principio. Es decir, suplementar con ácido fólico, no consumir alcohol, planificar los embarazos, cosa que si una persona consume algún medicamento, sepamos que es un medicamento que se asegura en el embarazo o que se modifique. Es decir, todas las cuestiones que desde el punto de vista de la parte ambiental nosotros podemos modificar. Eso ya, digamos que ya juega un rol o impacto, digamos que en las probabilidades de que una pareja, digamos que está planificando un embarazo, reduzca la probabilidad de que tenga un hijo con alguna malformación. Eso es importante. De ahí, desde el punto de vista genético, sí hay algunos exámenes que se pueden hacer desde el punto de vista preventivo. Lamentablemente, como hablamos igual al principio, la medicina preventiva no es una realidad en el país. Pero, por ejemplo, existen estos exámenes de portadores, es decir, una pareja quiere tener hijos y quiere saber si sus hijos podrían estar afectados de algunas de estas condiciones recesivas, como por ejemplo la fibrosis quística o algunas enfermedades metabólicas que son las que se hacen en el examen del talón o el tamizaje metabólico. Entonces, son enfermedad recesiva, quiere decir que no, o sea, que no se manifiesta o el papá o la mamá no tienen la enfermedad, ¿no? Sino como que... lo que se entiende es que recesiva quiere decir que para tener la alteración tenemos que tener 2 copias alteradas del gen en cuestión. Es decir, una persona puede ser portadora de esa alteración, pero no tener la enfermedad. Manifestar.
Ajá. Entonces eso es lo que la idea sería con la pareja, ir a hacerse este examen de portador para saber si justamente en una pareja, esa pareja en cuestión son portadores de la misma alteración en el mismo gen. Pero se necesita que las dos personas tengan la enfermedad. Para tener ese tipo de condiciones, bueno, es decir, una persona que va a tener esa alteración, forzosamente sus padres serán portadores sanos. Claro. Entonces, son un tipo de exámenes preventivos, digamos, pero obviamente es difícil, no siempre tenemos este concepto, digamos, en la mente. En general eso surge cuando ya hubo un primer hermano afectado, o eventualmente algo que sí suele suceder aquí en el país, es decir, personas que viven en comunidades quizás un poco más cerradas, o personas que se casaron, o su pareja es, digamos, de la familia, que también es común, es decir, sea algún pariente lejano o cercano, y en ese caso es más común compartir, digamos, que estas variaciones genéticas que pueden causar daño, y el conocimiento con esta prueba de saber que esta pareja es portadora de tal condición, para tal condición puede modificar el riesgo, es decir, más que nada entender el riesgo. Es una cuestión, el paciente entiende, el médico le explica el riesgo y el paciente va a tomar la decisión en base a ese riesgo que se le explicó. Claro. Y es interesante, ¿no? Porque incluso algunas religiones, de lo que tengo entendido, como tú dices, ¿no? Son comunidades cerradas, entonces justamente en ese ambiente se hacen pruebas genéticas para ver si es que ambas personas tienen posibilidad de dar un hijo que tenga una enfermedad, ¿no es cierto? Exacto, es decir, ejemplo de los judíos, seguramente. Los judíos. En las comunidades judías hay algunas que específicamente suelen ser bastante cerradas, es decir, que en general las personas consiguen pareja dentro del mismo grupo, y es muy común que se hagan este tipo de pruebas, porque la probabilidad de que hayan variaciones que compartan justamente es muy alta. Y en ese caso sí es justamente algo que se les indica hacerse a modo de prevención, porque son condiciones que suelen ser muy graves. Bueno, son variables, pero muchas veces son graves. Y ahí está la cuestión de poder identificar si está o no ese riesgo presente. Pero realizando estas pruebas, ¿se pueden descartar absolutamente todos los síndromes? O sea, digamos que le hacen, yo tengo una pareja ya. Tengo una pareja y por ahí me consigo a alguien. Que ojalá que ya no. Que ya vamos a ver qué pasa. Que ojalá que ya no. Entonces digamos que claro, yo tengo una pareja y sí, o sea, quiero tener un hijo. Entonces nos hacemos las pruebas y bueno, digamos, espero digamos que yo no tengo ninguna enfermedad genética. Y mi pareja, mi esposa, etcétera, casi algo, lo que sea, tampoco tiene la enfermedad. Nos hacemos la prueba genética y nos sale que no hay ninguna alteración, o sea, de que no tenemos ninguna enfermedad así como portadores, de que nosotros no tengamos ni manifestemos ni nada por el estilo. ¿Eso ya quiere decir de que necesariamente mi hijo no va a nacer con ninguna enfermedad genética, o es posible de que nazca con una enfermedad genética o con alguna malformación? Pues que Sebastián se quedó ahí asustado de la consulta genética. Pues, a ver, es posible que vayas con tu pareja, te haces una prueba de portadores y no tienen absolutamente ninguna alteración, y aún así yo no te voy a poder decir o asegurar que tu futuro hijo o hija no van a nacer con alguna alteración, porque entonces primero esa prueba de portadores, aunque cada vez son más amplias, digamos que van a evaluar cerca de 300 condiciones. Pero condiciones recesivas existen muchísimas más, es decir, en general se toma lo más común en una población, que es lo que en general se hace. Entonces el examen está enfocado a lo más común, eso es la una, entonces sí, no va a haber todo. O sea, pero aquí también falta el registro, ¿no es cierto? O sea, porque bueno, no sabemos qué es lo común aquí para diseñar una prueba de portadores de Ecuador, digamos, no sabemos, pero digamos que nos toca tomar en cuenta lo que se hizo en otros países. En fin, digamos que se ve lo más común. Habrán algunas que no se vean porque son extremadamente raras o poco frecuentes, y existen otras causas de alteraciones genéticas que ya no son heredadas, es decir, que no vienen de padre y madre, sino que pueden aparecer por primera vez en una persona. Y eso es algo que no podemos nosotros predecir haciendo ningún examen en los progenitores. Entonces, de nuevo, la frase que yo siempre les decía a los pacientes, porque no sé nada más decir esto de que la genética es una lotería. Entonces sí podemos hacer muchas cosas para intentar reducir el riesgo. Inclusive empiezan a haber pruebas prenatales para intentar hacer diagnóstico, inclusive en las primeras semanas del embarazo, al menos intentando hacer en el primer trimestre, diagnóstico de algunas condiciones que se puedan identificar desde los primeros momentos del embarazo, pero así al 100% estar seguros que no va a haber alguna malformación o alguna condición genética. Hasta el día de hoy
no se puede, porque O sea, es algo que creo que imposible, sale ¿no? del control sale del control. Claro. ¿Y qué tal con las nuevas tecnologías también? Por ejemplo, la fertilización in vitro, que es, o sea, que todo este procedimiento, ¿no? Como que sacar el óvulo de la mujer, tomar el espermatozoide del hombre y unirlos, ¿no es cierto? Y antes, claro, de llevarle, o sea, lo que se hace con eso es que se los une y se lo lleva al vientre de la madre, ¿no es cierto? Al útero. Se puede hacer pruebas en ese instante, digamos, antes de llevarlo a que ya, digamos, crezca y se desarrolle. Sí, se puede. Es decir, en general también es por protocolo. Digamos que los embriones resultantes de las fertilizaciones in vitro se hace al menos algún tipo de estudio tipo cromosómico. Entonces, al menos para descartar algún tipo de problema de cromosomas, para ver que sea un embrión que sea viable, justamente. Es decir, un embrión que se va a desarrollar. Eventualmente, en estas primeras etapas en las que somos un par de células, se puede tomar el ADN de una de esas células para hacer un análisis más exhaustivo, se puede. Entonces eso sería como algo, o sea, como intentar llegar a esto que tú me decías de quitar el riesgo de que haya alguna alteración. Claro. No existe un examen genético que vea todo. Entonces esa sería otra cosa, es decir, pues de una célula se puede hacer exámenes muy amplios, inclusive digamos que llegamos a algo así muy, muy específico, pero no hay un examen que vea todo. Entonces realmente lo que acabas de comentar sería un caso en el que se intentaría llegar a este, digamos que descarte de alguna condición o de alguna alteración, ¿no? Y sería extremadamente caro. Y además no sería lo natural, por así decirlo, ¿no es cierto? O sea, me refiero en el sentido de que, claro, bueno, digamos como que lo natural es, bueno, se juntan dos personas y pasa lo que pasa, ¿no? Sí, lo que es más común, digamos. Ajá. Ahora, hacer este tipo de procedimientos solo para evitar. Por la parte pública, hasta donde yo sepa, no es algo factible. Claro. Haciendo particularmente es extremadamente caro todavía. Claro. Entonces creo que, o sea, no es una realidad para la mayoría de personas. Quizás sí realmente, yo que sé, hay una condición identificada previa en la familia, algo que ya dirija justamente el estudio genético en esos embriones. Claro. Es algo que se puede hacer, pero sabemos que se descartó algo, no se descartó todo. Claro, y incluso aunque suceda eso, aunque se realicen todo ese procedimiento de la fertilización in vitro, no quiere decir que no haya complicaciones después, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tuve un caso que nos llegó cuando yo estuve en el internado, y entonces, claro, era una pareja que se hizo todo ese procedimiento, pero aún así después, digamos, tuvo complicaciones en el embarazo. Ajá, pues entonces, sí, claro, el bebé nació, claro, pero igual, o sea, no con malformaciones, pero claro, tuvo problemas porque nació justamente eso, prematuro, ¿no? Pues es que hay cosas que ya no se pueden controlar. O sea, realmente creo que sale del control que se puede llegar a tener los médicos. Algunas cosas que podemos intentar modificar, pero tener todo este control al 100% es imposible. No sé si algún día sea posible, claro, pero todavía no es una realidad. Claro. ¿Y estas pruebas que se hacen, cuáles son? O sea, ¿qué tipo de pruebas se hacen para determinar que una persona puede tener puede heredar alguna malformación? ¿Qué tipos de pruebas hay? Ajá. O sea, hay varios tipos de pruebas en genética, desde algunas muy sencillas, es decir, digamos que técnicas que ya van desde los años 60, 70, como el examen de cariotipo es el examen más común, el más barato también, digamos el más accesible, que todavía es la técnica para diagnosticar algunas condiciones muy comunes como el síndrome de Down, por ejemplo. ¿Y qué ve el cariotipo? Pues lo que hace es tomar una foto del material genético, es decir, ver si existe material genético adicional o pérdida de material genético. Pero hay que recordar que es un examen que tiene un límite de resolución, es decir, lo que literalmente vemos con el ojo humano. Si fuera algo mucho más pequeño, tenemos que usar técnicas ya moleculares, es decir, exámenes que lean dentro, digamos, de los cromosomas. Claro, o sea, cosas químicas, digamos, ya, ¿no es cierto? O sea ver sí, como el ADN. Claro, así como algo ya mucho más molecular, digamos. Porque el tipo es una técnica muy manual, depende mucho del entrenamiento y del equipo y de la técnica. Hay otras que ya están estandarizadas, digamos, son más robóticas, es la palabra que quería usar antes. Y otras que ya van así como, que son técnicas nuevas, ya tienen unos 10 años siquiera, pero que han revolucionado realmente la capacidad de hacer diagnóstico molecular, es decir, de alteraciones muy pequeñas del material genético que causan muchas veces estas de las condiciones que hablamos, las raras. Y bueno, y digamos que una pareja se hace una de estas pruebas. Bueno, siguiendo con el ejemplo que pusimos antes, de que yo tengo mi esposa y yo,
y bueno, y nos hacemos estas pruebas. Ya. Ya. Y digamos que nos sale una variación, una mutación, algo que es distinto a la población en general. Eso quiere decir necesariamente, o sea, toda variación y toda mutación quiere necesariamente decir de que va a ser algo que va a causar una enfermedad o no necesariamente. Ok, entonces por ahí siempre es importante interpretar el examen genético, es decir, una variación o una mutación, que es tal vez la palabra más conocida, no quiere decir necesariamente que sea patogénica o dañina. Existen variaciones que son benignas, son simplemente variantes, es decir, cambios. Todos nosotros somos diferentes. Y es una de las maneras en las que somos diferentes, sin que eso quiera decir que está asociado a alguna patología o alguna alteración o que no esté funcionando correctamente algo. Eso es eventualmente lo que se conoce como una variante de lo normal, puede ser. Entonces, en ese sentido, hay benignas, hay variaciones que son claramente causantes de daño, son patogénicas, y ahí sí estamos dando casi siempre un diagnóstico o estamos explicando que esa variación está asociada a algo específico. Hay veces en las que no es tan fácil realmente saber, entonces vimos un poco en la consulta estas variantes de significado incierto, que son un dolor de cabeza porque son muy comunes, porque es difícil definir qué es lo normal. Es decir, ¿cómo sabemos qué es lo normal? Nosotros leemos el genoma de muchas personas y vamos a ver que varía muchísimo. Y entonces, ¿cómo definimos lo normal? Y ahí está la dificultad en la interpretación. Entonces la parte importante es siempre que uno sea un examen genético, al menos yo sí creo que es importante, que se nos haga el asesoramiento de qué es lo que hace el examen y que se nos explique el resultado de ese examen. Porque no es tan fácil de interpretar y eventualmente el paciente o la persona se puede quedar con una idea totalmente errada de lo que le vino en su examen. Y eso sí suele pasar. Claro, o sea, si alguien ve y dice, chuta, tengo esto, y no, pues, o sea, tal vez piense de que de ley, o sea, es causa de la enfermedad, ¿no es cierto? Pero no necesariamente es lo que produce. Pues sí, a veces simplemente es un polimorfismo, es decir, esto que hablamos, una variante de lo normal. Sin embargo, uno parece que está viendo un resultado que está alterado, pero no es eso, es simplemente una variante, es decir, ok, es común en la población y no está asociado hasta donde nosotros sepamos a ninguna alteración. Entonces es importante que se pueda interpretar ese examen. Claro. Y estos exámenes, ¿cuál es el costo de realizarse estos exámenes? ¿Son asequibles? ¿No son asequibles? ¿Es imposible? ¿Se hace estos exámenes también en la parte pública o no? ¿O cómo se hace para que se pueda acceder a estos tipos de exámenes? Pues depende del examen, es decir, si hablamos de este que hablé al principio del cariotipo, se hace en el Ecuador y se hace en la parte pública y se hace en la parte privada. Es un examen que, como te digo, es sencillo, digamos así, pero debe estar cerca de los $100. Ningún examen, lamentablemente, ningún examen genético es barato. Son técnicas que sí suelen ser caras. Hay exámenes que todavía en el Ecuador no se hacen, justamente estos moleculares que comentamos un poco antes, para estudio cromosómico o para estudio genómico, pues todavía no se hacen en el país, están empezando a querer hacer, quizás a nivel de algunas universidades, más a nivel de investigación. Ojalá realmente empiece a hacerse para poder hacer los diagnósticos aquí. Pero la mayoría de estos exámenes que ya toca enviar fuera del país suelen ser más caros, es decir, pueden llegar a estar, dependiendo del examen, entre unos $500 o encima de los $1,000. Han bajado de precio, es decir, hace 10 años estábamos hablando de lo que era prácticamente impagable. Sigue bajando porque también sigue aumentando la demanda. Es decir, el conocimiento de que se puede acceder al diagnóstico genético hace que se pida más y es la lógica de que disminuye el precio. Pero puede llegar a ser un examen que esté por encima de los $1,000 todavía, que no es un examen accesible, digamos, un examen que sea fácilmente que se pueda llegar pagable, a tener, digamos, por la gran mayoría de personas. Exacto. Chuta. Y si no se hace en el país, ¿cómo se los hace? O sea, pues, ¿a dónde se los manda? ¿O qué procede ahí? ¿Qué se hace? Pues, ¿qué se hace? Por el momento enviar a hacerlos fuera. Es decir, como la demanda en Ecuador todavía es baja, no hay, digamos que, un sitio en el que se pueda hacer de rutina estos exámenes, salvo excepciones de universidades, algunos proyectos de investigación que esperemos que vayan creciendo. Entonces, pues lo que se puede hacer es enviar una muestra de sangre de saliva a un laboratorio en el extranjero. La mayoría de países, sobre todo los países más grandes, lo hacen. Y es enviar una muestra. Entonces, digamos que se puede hacer, se puede acceder. En la parte pública es más complejo, pero bueno, también depende de un montón de cosas, depende del tipo de examen.
Pero así se logra, ¿no es cierto?, en la parte pública, o sea, porque claro, cuando yo estuve contigo sí llegaron algunos resultados. Pues sí, justamente por la demanda que empieza a haber, justamente se están buscando soluciones para poder hacer inclusive alguna derivación internacional. Claro. Es decir, poder hacer una solicitud de un examen que no sea en el país, fuera del país. Entonces, no sé, ejemplos de cuando se tiene que hacer algún trasplante que se tiene que hacer fuera del país. También está intentando hacer con estos exámenes porque la demanda es grande, de hecho empieza a ser cada vez más grande y es una necesidad de poder hacer el diagnóstico, porque sin eso no podemos llegar a tratamientos. ¿Crees que sea bueno colocar aquí un laboratorio que haga esos diagnósticos también? ¿En dónde? Aquí en nuestro país. Que haga los diagnósticos genéticos. Claro. Es que hasta, bueno, hay algunos que hacen exámenes más sencillos, por ejemplo, a nivel público, el Centro de Genética Médica en Calderón, el CGMED, hace citogenética convencional y molecular. Entonces, por ejemplo, cariotipo lo hace, algunos exámenes de FISH con algunas ondas específicas también lo hace, el Hospital Militar también, por ejemplo, tiene algunos estudios que son también importantes desde el punto de vista genético, y algunos hospitales privados también tienen, digamos que también en esta zona de la citogenética, que es, digamos que la más básica, pero también muy, muy importante. Claro. Ahora los exámenes ya más complejos, pues lamentablemente en el país no se hacen. Pueden ser derivados afuera, se pueden derivar. Ya. Hijo. Entonces, a las familias que están pasando por estos momentos, que viven con alguna persona que tiene estos síndromes genéticos, estas enfermedades, ¿qué les podrías dejar como mensaje? Pues primero, yo respeto y admiro mucho a los cuidadores, sobre todo de los pacientes que tienen una condición genética o una enfermedad rara. Es de admirar realmente el impacto que tiene en la vida de estas familias. Es decir, realmente lo que te decía es de empezar a intentar tener un diagnóstico, y es realmente esa palabra que te digo porque se convierte en esa odisea en la que ves como esa familia o esa madre fue a N número de médicos, hicieron un montón de pruebas y todavía no tienen diagnóstico, y una vez que tiene eso, a veces no hay un tratamiento o el pronóstico que le vamos a dar no es bueno, y es algo con lo que ella o ese cuidador va a tener que vivir toda su vida. Entonces es como, no sé, un respeto que se me hace difícil de expresar, y una admiración realmente, el cuidado que tiene, no sé, una madre por su hijo, un padre por su hijo, es algo que siempre no sé, me llega mucho. Claro. Ay, o sea, en conclusión, es difícil prevenir estas enfermedades. O sea, y aunque se hagan los exámenes, no se puede llegar necesariamente de que sea imposible de que una persona vaya a desarrollar una enfermedad, digamos, genética. No hay que quedarse con esa idea que tienes de quitar al 100% la opción de que salga algo mal. Hay que intentar hacer lo que está en nuestras manos, que es lo que dijimos, intentar planificar, evitar las cosas que pueden dañar. Ese tipo de cosas que es en nuestra mano, es parte de la naturaleza. Es decir, hay cosas que pasan, no sé si existe un porqué. Hay veces en las que inclusive en el proceso del embarazo estas alteraciones terminan siendo tan graves que terminan manifestándose en un aborto, por ejemplo. Algo que como que de por sí a veces termina no siendo compatible con que un bebé nazca con una condición tan grave. Claro. Entonces creo que lo mejor tiene que quedarse con la idea de que esperemos que las cosas salgan bien si hacemos todo lo que esté en nuestras manos, y hay cosas que están totalmente fuera de nuestro control. Claro. Entonces ahí sí ya no sé si quedarse con esa visión está más derrotista. No. Pero nada, tener lo que podemos modificar de nuestro punto de vista. Claro. O sea, el mensaje aquí sería intentar prevenir, digamos, eliminando las cosas, ¿no es cierto?, que se puede. O sea, claro, como el tabaco, el alcohol, las drogas incluso, ¿no es cierto? O simplemente planificar el embarazo. Y planificar Nadie el embarazo, casi tiene este reflejo de ir al ginecólogo y decir, estoy queriendo planificar un embarazo, para que el ginecólogo prescriba ácido fólico. Es decir, la mayoría de veces el embarazo no fue planificado. En la gran mayoría de las personas. Simplemente eso ya es como un cambio muy grande. Claro, después hay cosas que escapan del control, es decir, puede alguien hacer todo lo que tenía que hacer, y sin embargo algo puede salir mal. Lamentablemente es la realidad, pero las cosas que están en nuestras manos sí las podemos modificar, y sí tienen un impacto. De verdad que tienen un impacto, eso sí es importante. Claro, sí, pues sí debemos irnos hacia más la medicina preventiva, ¿no? Pues o sea, sí. como tú dices, planificar los embarazos, o sea,
hacer una consulta prenatal, es decir, antes de embarazarse, ¿no es cierto? Claro, o sea, antes de embarazarse. Preconcepcional, más bien dicho, o sea, Exacto, antes de embarazarse. Preconcepcional, decir, ok, vos enfermedad de ácido fólico, va a ver que no haya ninguna alteración tiroidea, claro, que no haya algún problema de anemia, alguna que infección la madre no también tenga alguna condición, por ejemplo, que sea diabética, y resulta que no nos enteramos sino hasta que se hace el segundo control del embarazo o ya está 3 meses embarazada. Claro. Todas esas cosas que nosotros ya podemos captar mucho tiempo antes y que se puede tratar. Y se puede totalmente disminuir algo que predisponga a que algo salga mal, justamente. Claro. Entonces todo parte de que vayamos un poco más a esto de la medicina preventiva. Claro. Chuta. Bueno, muchas gracias, Sofía, por toda la información que nos diste aquí, y sin duda es muy importante todo lo que nos has comentado aquí acerca de las enfermedades genéticas y de cómo detectarlas, y un poco acerca también de cómo prevenirlas, ¿no? Entonces eso, te agradezco por estar aquí y muchas gracias por todo tu tiempo. Y yo a ti por invitarme, y a las personas que vayan a escuchar, pues por el tiempo de escucharnos. Muchas gracias. Eso, chao. Muchas gracias por ver este video. Si quieres seguir viendo más de este contenido, dale like, comenta y suscríbete a este canal. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Estoy como @doctor.chigua, tanto en Instagram como en TikTok. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video, y la siguiente semana te espera un nuevo contenido y un nuevo podcast. Hasta la próxima.